Hola, buenas tardes. Dios los bendiga a cada uno de los que están acompañándonos en un programa más de Conociéndonos. En esta tarde tenemos el agrado de tener una invitada tan bendecida, Graciela Boyeta, una pastora, una madre, una esposa, una mujer que es líder también del equipo de Mujeres del Reino, una mujer tan de Dios, pero con una experiencia sorprendente. Yo les quiero presentar hoy a esta mujer que Dios nos ha preparado. Le agradezco a todos los que nos acompañan de diferentes partes del mundo, que acompañan el programa, este programa que nació en el corazón de Dios, porque fue una idea que Él nos dio, de hablar, de conocer a siervos de Dios, a misioneros que están predicando su evangelio en diferentes partes del mundo. No es fácil salir a la obra misionera. No es fácil decir, escuché la voz de Dios y tengo que ir. A veces dudamos, tenemos miedo, tenemos conflictos y muchas veces tenemos que enfrentar la familia. Pero ¿qué cuando es enviado es una mujer? ¿Cambian los papeles? ¿Es diferente? ¿Cómo es el papel de la mujer en la obra cuando es esposa? Hoy Graciela nos va a contar cómo es su experiencia de vida con hijos y cómo muchas veces nosotras ponemos esa excusa. Decimos, no puedo servir a Dios porque mis hijos son pequeños, no puedo servir a Dios porque tengo la casa, no puedo servir a Dios porque trabajo. Pero el ir de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, fue una orden. No es en una cierta época, en cierto momento. Dios nos llama a predicar. Y hoy más que nunca tenemos que tener el impulso, tenemos que tener el coraje, tenemos que tener la garra, tenemos que dejar para atrás nuestro yo, porque dice su palabra, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje para atrás su vida, deje para atrás sus cosas, busque mi vida, viva mi vida y yo seré en tu vida. Es hermoso esto, cuando entendemos que Dios trabaja en cada uno de nosotros y que la vida que Él quiere darnos siempre será abundante, que la vida que Él quiere darnos siempre será maravillosa. Le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios porque su fidelidad está con nosotros. Le damos gracias a Dios porque cuando Él nos llama, Él va con nosotros. Y hemos conocido durante todo este tiempo pastores, misioneros de tantos países. Ya hemos pasado por más de 14 países, 14 naciones donde encontramos un hombre o una mujer que pudo hablar con nosotros y contarnos su experiencia. Esta tarde nosotros tendremos a la pastora Graciela Boyeta desde Argentina, Buenos Aires, para contarnos su historia. La estamos aguardando y mientras le agradecemos a Dios por este momento. Le pedimos que su presencia esté dirigiendo, poniendo su mano en la conexión, poniendo su mano en nuestra inquietud y poniéndonos paz. Agradeciéndole a todos los que nos acompañan, que ya veo que tenemos amigos de Argentina, de Ecuador, de Italia. Gloria a Dios por la vida de ustedes, de España. Gracias, Señor, gracias porque están ahí acompañándonos, dándonos el apoyo, y yo sé que están ahí porque quieren oír algo de Dios, y estoy segura que no se van a ir decepcionados, que antes de que termine este programa, Dios les dará una palabra de bendición. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a estar en comunión contigo, en comunión con un pueblo, en comunión con hombres y mujeres que desean hacer tu obra. Muchos ya están en la obra y se sienten desanimados. Muchos se sienten tan afligidos con tantos problemas que dicen, esto no es para mí. Pero hoy el Señor les dice, yo te ayudo, no temas.
Les agradezco a los que están ahí acompañando, que Dios los bendiga en esta tarde. Y esta semana fue una semana diferente. Les voy hablando esto mientras que Graciela viene. Con relación a Brasil, a la situación que estamos viviendo, una situación que pensábamos que se había terminado, que la pandemia por acá ya había pasado, pero no, volvió peor, muchas personas enfermas, mucha gente partiendo con el Señor, siervos de Dios. Ayer perdimos un pastor, un cantor muy bendecido, que también fue acometido de esta enfermedad y vino a fallecer ayer. Pero pasó. Estamos en Dios, confiando que todo está en su control. Dios nunca pierde el control. Entonces no es el COVID ni la pandemia que nos domina, continúa a ser su poder y continúa a ser su presencia. Dios los bendiga. La llamo a Graciela, que ya está ahí para participar con nosotros. Pastor, aviso, su solicitación, pero salió. Por favor, hágalo nuevamente. A ver. La vida en Dios es una vida de oración. Los martes y jueves estoy haciendo esos 15 minutos de oración, donde gracias a Dios hay respuesta, hay comentarios positivos, porque siempre que hacemos algo que nos confronta o que va a confrontar, mejor dicho, uno se preocupa. Pero cuando es guiado por el Espíritu Santo, siempre Dios nos manda la respuesta, nos dice, está ok, podés seguir. Y eso es lo bueno, no es la cantidad, es la calidad, es lo que Dios va haciendo en lo pequeño, en lo sencillo, pero Dios nos va usando. Si vos estás con ganas de hacer algo en la internet, ganas de predicar a través de la internet, hoy es el momento específico. No te detengas, no te quedes con las ganas. Dios quiere gente que tenga coraje de hablar a través de estos medios que Él nos permitió en esta pandemia tener este medio para que podamos continuar a llevar su palabra. Así que le agradezco a Zuli Golazú, que está ahí, mi sobrina desde Argentina, Miguel Valdés desde Argentina, Priscila y Javier desde España. Buenas tardes, buenas noches para Priscila. La tuvimos a poco tiempo. Priscila tiene un trabajo hermoso con niños. Gabriel Monsalve de aquí de Brasil, mi esposo, el pastor Fabián Jiménez, que está desde Ecuador y nos dice: Dios les bendiga grandemente. Saludo desde Guayaquil, Ecuador. Dios te bendiga, querido pastor. Y a María Concepción. María Concepción, no me recuerdo desde qué país me hablas. Si me podés poner, te lo agradezco. Creo que la pastora está tratando de conectarse porque mandó la solicitación y salió. Pastora Graciela, ¿está ahí? Tengo también a Alejandra o Alejandro Urgon. Me gustaría saber de dónde nos hablas también, de dónde estás conectado, perdón. A ver si Graciela aparece ahí. También está Julie Lop de Estados Unidos, Patricia de Argentina. Gloria a Dios. A ver qué pasa. A ver, un minutito que estoy viendo acá si consigo. Estoy acá. Pastora, estoy aguardando. Me dice que tuvo problema con el computador y está tratando de entrar con el celular.
qué pasa. Aguarden, tengan un poquitito de paciencia. Yo sé que en algunos países es diferente que acá en Brasil. Acá en Brasil hay unas conexiones muy buenas, compañías buenas de telefónicas. A ver ahora, creo que va. Y en Argentina no hay tantas, es más limitado. Las que hay tienen que pagar para estar todo el tiempo conectados, ¿no? Bueno, la estamos llamando, gloria a Dios, ya está ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siempre en vivo pasan estas cosas, así que antes me ponía súper nerviosa, ahora no me pongo súper nerviosa, solo nerviosa. Gloria a Dios. Ah, gloria a Dios, pastora. Dios le bendiga, buenas tardes. Bendiciones, pastora. Te abrazo, este beso grande para ustedes. ¿Cómo Un está? poquito, pero aquí estamos. Gloria a Dios, estaba con dificultades, ¿no? Estábamos, sí, estuvimos cambiando un montón de móviles hasta que, bueno, aquí estamos con todo un equipo. Lo importante es que pudimos entrar a la transmisión. ¿Cómo está, querida pastora Nancy? Estoy bien, lo bueno es que nosotras movemos toda la familia para que nos ayude, ¿no? Sí, exactamente, aquí está. Dios te bendiga, pastor. No sé si es el pastor o su hijo. Gloria Está el a Dios. pastor, están los hijos, están todos. Mi marido también, mi hijo acá poniendo las luces y una corre para acá y siempre se sienta y falta alguna cosa, ¿no es verdad? Gracias a Dios. Pastora. Muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que Dios está permitiendo en este tiempo poder llegar a tantas partes, ¿verdad? Lejanas a veces a través de este medio. Años atrás era impensado esto, pero hoy sí, podemos es verdad. hacerlo. Y entrar, bueno, para mí es muy especial, para mí y para mi familia. Amamos la nación de Brasil. Tú eres argentina, tu familia es argentina, pero estás allí sirviendo al Señor, viviendo, trabajando. Así que aprovecho 31 para años. También. ¿Cuántos años, pastora? 31. 31 años, bueno, ya eres mitad argentina, mitad brasilera. Sí, la verdad, uno se siente dividido. Yo no tengo hijos brasileros, tengo mi yerno que es brasilero, pero sobrinos sí, y bueno, pero uno hace de esta nación su nación, si no, no podríamos estar, ¿no es verdad? Uno ama y es así que Dios nos envía y tenemos que amar a donde Él nos pone, ¿verdad? Amén, amén. Y tenemos amigos, tenemos una iglesia muy linda, la iglesia y el ministerio Llama de Fuego, allí en Sao Paulo, de los pastores Ribeiro, Baudeliz y el pastor Carlos, que son más que amigos, son familia, y les bendecimos en esta hora, si ellos están también. ¿Usted le avisó que iba a estar? Sí. Ah, sé que bueno. Sé que están en este momento ustedes pasando un momento especial, como en todo el mundo, pero estamos orando por Brasil. Amén, amén. Estaba comentando eso, que en cuanto usted no entraba, que estábamos pasando ese momento tan difícil, yo digo que vamos a apagar la televisión porque si no uno se va haciendo dentro de nosotros un malestar, ¿no? Muy grande. Pero no podemos tampoco ignorar lo que está pasando. Y todos los días hemos visto que personas conocidas han partido, que vino peor que antes este virus y que realmente tenemos que creer que el Señor no perdió el control, está en sus planos, Él sabe el porqué y que podamos arrepentirnos y oír su voz, ¿no? Porque la cosa está seria. Pero le agradezco muchísimo. En medio de las dificultades, siempre el Señor
se glorifica. Siempre el Señor, yo creo que está uniendo su iglesia, a sus hijos, sus siervos, y invitando también a que muchos puedan abrir su corazón al Señor. Es tiempo de clamarle, es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Amén, porque realmente acá lo que pasa es que uno se creyó que se había terminado. Y ahora, a partir de la semana que viene, tendremos 10 días donde nadie va a ir a trabajar para poder estar evitando la contaminación. Ayer ya superaron las 2.000 personas que fallecen por día y se van a prohibir entrar a las playas, se va a prohibir salir, viajar. O sea, la cosa es estar en casa, en casa. Y hay que tener esa conciencia. Es difícil quedarse en casa todo el tiempo, pero es la solución que se encuentra, ¿no? Para poder disminuir esta contaminación tan grande que está habiendo. Amén, pastora, amén. Amén. Yo creo que hay, aún dentro de sus casas, el Espíritu Santo va a entrar, amén, y como lo hizo en el pueblo de Israel, va a estar resguardando a sus hijos, y entiendo que nadie de sus hijos se va a la presencia del Señor si no ha cumplido ya su propósito. El propósito aquí en la tierra por el cual el Señor nos ha plantado en esta tierra. Y sabiendo que aquellos que son llamados por el Señor es porque el tiempo se ha cumplido y el Señor los lleva hacia donde nosotros sabemos que vamos a ir. Amén. Pero el problema es lo que sigue sucediendo aquí en la tierra, porque el Señor quiere llamar la atención a los habitantes de la tierra, como dice su palabra, que la tierra gime a causa de los hijos de Dios, de la manifestación de los hijos de Dios. Justo estaba diciendo también que era importante que si alguien que nos está viendo y tal vez le da ganas, ay, qué lindo, si yo pudiera hablar, predicar, que se animen, porque hoy es el medio, la internet, de poder llegar a las personas con una palabra que tal vez está ardiendo en el corazón y puedan bendecir. Tenemos que largarnos y lanzarnos porque hoy este es el campo misionero, ¿verdad? Amén, amén. Y con las experiencias de cada uno, nuestro testimonio habla por sí solo, cómo nos hemos encontrado con el Señor, cómo vemos a Dios obrar en medio de nuestra familia. Y hay mucha gente que precisa escuchar de que el Señor aún sigue obrando milagros y aún sigue transformando vidas. Él lo sigue haciendo. Amén. Pastora querida, vamos a empezar con nuestro programa conociéndonos y hoy conociendo a la pastora Graciela Boyeta. ¿Quién es la pastora Graciela Boyeta? ¿Cómo usted se describe para quien no la conoce, pastora? Qué pregunta, ¿verdad? Todos creo que quedamos un poco impactados cuando realizas esa pregunta, poder uno describirse a uno mismo. Yo me describiría como una hija de Dios, sobre todas las cosas, como una mujer que ama al Señor, y empezando, ¿verdad?, desde nuestras raíces. Bueno, soy hija, tengo la bendición de tener a mi papá y también la bendición de que mi mamá ha partido a la presencia del Señor siendo una sierva de Dios preciosa que ha bendecido nuestras vidas. Y ellos son italianos, así que soy hija de italianos. Falan alto, hablan a los gritos. Sí, tengo un solo hermano varón, Gabriel, así que soy hermana. Ya era grandecita cuando llegó él, así que un poquitito lo he adoptado también como un poco mi hijo también. Soy esposa desde hace 40 años, así que feliz de tener el esposo que Dios me ha regalado, que seguramente, bueno, si alguna vez han estado en alguna de nuestras transmisiones, lo conocen a ese buen mozo. En nombre de Dios. ¿Cómo es el nombre de él? Alberto, ¿no? Alberto, sí. Dios te bendiga, Alberto. Desde
que éramos muy jovencitos y ya transitamos 40 años de casados, así que damos gracias a Dios por eso. Soy mamá de 3 hijos hermosos, de Héctor, de Carla y de Erika. No soy abuela todavía, porque mis hijos... Ah, yo tampoco, ¿eh? ¡Ay, tampoco! Bueno, ahí estamos, ¿eh? Yo creo que, bueno, esperando Dios va a estar menos que antes. Amén. Porque la descendencia va a venir, Nancy. En el nombre de Tenemos Jesús. Tenemos promesa de que la descendencia va a venir, así que creemos que el Señor va a acelerar los tiempos, pero... Justo le decía eso a mi Señor. sobrina, mira. Mi sobrina que está ahí viéndonos, un día ella me dijo, ay, Nancy, orá, porque no soy abuela y ya estoy más de 60 años, creo que me dijo, estoy 60 años no soy abuela. Y de repente ya está con el segundo nieto. Y yo le digo, ¿cómo Dios? Es tremendo. Entonces hay esperanza, hay esperanza. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Dios nos ha bendecido, Dios es bueno. Y también soy pastora, y soy muy feliz siendo pastora de una iglesia preciosa que el Señor nos regaló, que ya tiene 17 años, Refugio de Dios, que es un milagro y donde hemos visto y seguimos viendo tantas familias transformadas, cambiadas, personas que llegaron con una manera de vivir y ahora le aman al Señor, sirven al Señor, y Dios ha cambiado su historia realmente, así que esa más o menos es mi historia. No creí, si esto me lo hubieran preguntado cuando era jovencita, jamás pensé que Dios haría todo lo que hizo en mi vida. Dios realmente es poderoso, es bueno, me asombra cada día. En estos más de 35 años que caminamos con el Señor, nunca ha dejado de asombrarme, jamás. Cada día veo su mano. ¿Y cómo entra Dios en la vida de Graciela? ¿De qué manera entró Dios en tu vida, Graciela? El Señor entra en mi vida cuando estábamos atravesando con mi esposo una situación bien difícil, porque teníamos a nuestra niña Carla, la primera de las nenas, que había nacido. Estaba todo muy bien en un comienzo, pero con el correr de los meses empezamos a ver que había algunas dificultades en la vida, en la salud de Carlita, así que comenzamos a recorrer médicos, diagnósticos diferentes, hasta que una tomografía computada da el resultado diciendo que Carla había nacido con una hipoplasia cerebelosa. Y esto, para poder entenderlo, es una especie de una parálisis cerebral. Era algo realmente serio, y era algo en esos años, hace más de 36 años, de esto mucho no se hablaba, ni se conocía como ahora, gracias a Dios que ahora todo ha avanzado mucho. Así que éramos dos jovencitos con una niña que no sabíamos cuál era su futuro. En realidad, cuando le preguntamos al especialista cuál era su futuro, la expectativa fue realmente nada. No había nada para esperar. Fue muy cruel, fue muy frío, fue muy calculador. Por supuesto que una persona cero espiritual. Ese médico era una eminencia que nos dijo que no esperáramos absolutamente nada de ella. Así que con ese panorama regresamos a casa sin emitir palabras, sin decir nada, y tan solo esperar que, bueno, un día tras otro empezamos a hacer algunos tratamientos que nos fueron indicando, pero nada cambiaba la historia de nuestra y la historia de nuestra hija, hasta que escuchamos hablar del Señor. Escuchamos hablar del Señor Jesús, vinieron a nuestra casa, no vino un pastor, vinieron dos hermanos, dos obreros de la iglesia que estaban haciendo evangelismo, y vinieron a hablarnos del Señor.
En todo momento yo esperé que me hablaran de la sanidad de mi hija, que me hablaran de que todo iba a cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero ellos me Un hablaron, milagro, ¿no? sí. Sin embargo, ellos me hablaron de que yo necesitaba a Jesús en mi corazón, que mi esposo necesitaba a Jesús en su corazón. Yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? Yo necesito otra cosa. Pero mientras ellos iban hablando, el Espíritu Santo estaba realmente haciendo la obra de convencernos de pecado y realmente entender que lo que necesitábamos era tener a Jesús en el corazón. Y luego vendrían los milagros, luego vendrían tantas cosas poderosas que sucedieron en nuestra vida, pero recuerdo que ese día, luego de hacer la oración de fe junto a mi esposo, nosotros sentimos que una carga pesada había caído de nuestros hombros. Gloria a Dios. Sentimos paz y lo primero que yo recuerdo que volvió a mi vida es la alegría, el gozo, Gloria a las Dios. ganas de vivir. Y paulatinamente esa fe en el Señor fue creciendo, creciendo y nunca nos apartamos del Señor y hemos visto sus maravillas, hemos visto sus maravillas. El diagnóstico para Carlita es que no había posibilidad alguna que ella caminara, no había tratamiento posible, y a la edad de 6 años ella comenzó a caminar sola. Dios hizo el milagro. Jesús. Dios hizo ese Jesús. tremendo milagro para asombro de los médicos que aún en estos días, cuando ven sus estudios, dicen no hay posibilidad que ella camine. Yo le digo, bueno, véalo con sus ojos porque ella está caminando. Y Hasta tantas los cosas 6 años la cargaron. Hasta los hasta 6 los años 6 ustedes la años, cargaban como bebé. sí. Comenzó muy lentamente a afirmar sus pies porque no lo hacía, comenzó a ganar fuerza en sus piernas, comenzó a apoyarse, ella gateaba con su colita, se movía de esa manera hasta que Como empezó sentada. claro, hasta que empezó a sostenerse, bueno, como hacen un niño Un pequeño, bebé. solo que ella tenía 6 años y fue algo maravilloso que nosotros vivíamos en el fondo de la casa de mis papás y ella cruzó por primera vez todo ese patio que nos dividía entre mi Dios, casa y la casa de mis papás, aleluya. sola. Mi mamá Gloria la a esperaba Dios. del otro lado y no podíamos creer lo que estábamos viendo, Gloria a que ella Dios. estaba caminando absolutamente sola. Gloria a Y Dios. Pastora Nancy, quizá en este momento haya alguien que está atravesando alguna situación así, y yo quiero decir que nunca bajen sus brazos, crean en que el Señor puede hacerlo en cualquier momento, quizá por muchos años. 6 años es un periodo largo cuando alguien está Oh, esperando que algo suceda. Quizás si me es hubieran dicho verdad. en el primer año de vida que esto iba a suceder a los 6 años, me hubiera entristecido. Pero yo quiero decir que en Claro. esa espera, cada día pude ver lo que Dios hacía. Cada día el Señor nos dio la convicción de lo que Él había dicho, Él lo haría. Y así comenzamos a transitar nuestra vida en el Señor, sirviéndole. Mi esposo comenzó a estudiar en el Instituto Bíblico Río de la Plata, y los años iban pasando y seguíamos sirviéndole al Señor en todo lo que nos venía a la mano. Así que yo he cantado, he sido maestra de las jovencitas, de los niños, he dirigido la alabanza, me O sea gustaba que los dos ya muchísimo. Pastora, los dos ya se sentían impulsados para trabajar en la obra, Siempre, desde el primer momento. mismo teniendo la dificultad con su hija, ¿verdad? Sí, muchas veces teníamos que complementarnos. Muchas veces, si ella necesitaba permanecer en casa, entonces uno de los dos
era el que iba a buscar la bendición. Y por lo general, porque bueno, todos los niños eran pequeños, así que el que estaba sirviendo 100%, ese era mi esposo. Siempre lo animé para que lo haga de esa manera y no me arrepiento. Doy gloria a Dios de que él haya podido, a veces salía de su trabajo y se iba a la iglesia, luego al instituto, y regresaba a veces a las 12 de la noche, pero feliz de haber servido al Señor. Qué bendición, qué importante es eso. Y qué importante es tener la esposa que esté ahí impulsionando, ¿no?, al marido. Justo estábamos hablando de eso, de que siempre entrevistamos los misioneros y a veces la mujer no entiende su papel cuando tiene que apoyar al hombre en el ministerio. Y a veces o se isola o dice, yo no tengo nada que ver, el llamado es de él, yo no soy pastora, yo no soy, él es el que quiere, él es el que tiene que ir. Y a veces al contrario, a veces la mujer quiere hacer todo y el hombre no quiere el ministerio. Pero qué hermoso cuando los dos se complementan. ¿Cómo sería esa parte, pastora, que entendiste si tenías que apoyarlo a él, independiente de lo que vos enfrentabas como mamá con un hijo con deficiencia? Pastora, yo entiendo que siempre el llamado es para los dos. Como matrimonio, el llamado es para los dos. Solamente que el llamado muchas veces lo cumplimos de diferentes maneras. Y hay tiempos en los que podemos fluir los dos juntos y salir, y gracias al Señor hoy los hijos son grandes y podemos viajar juntos, pero hubo tiempos que no era de esa manera. Hubo tiempos en los que yo tenía que quedarme porque tenía que cuidar la casa, la familia, y era mi esposo el que salía. Y realmente yo estaba con paz en mi corazón, de que si él lo estaba haciendo, Nancy, yo entendía que yo también estaba haciendo la obra del Señor. Y muchas veces él se ha quedado, cuando eran más chicos o en épocas de escuela, se ha quedado él y me ha dicho, ¿no? Tenés que viajar, tenés que ir vos, y lo he hecho yo. Muchas veces yo doy gracias a Dios porque Él me ha impulsado también en el ministerio. Siempre me ha dicho que cuantas veces yo pensaba que no podía hacerlo, Él me decía, vos podés. Es el día de hoy que cuando algo quizá a mí me desanima, Él me dice, vos podés hacerlo. No solo sé que tengo el respaldo de Dios, sino que sé que tengo su respaldo. Pero creo que un día los dos entendimos que si Dios llamaba a uno, es que llamaba a los dos. Y siempre ocurre de la misma manera, aunque hagamos o desarrollemos distintos roles, pero en una familia, entiendo que una familia sirven al Señor. Amén. De distinta manera. El Señor nos dio una palabra de promesa que toda nuestra casa serviría al Señor. A veces creemos que si no están todos allí arriba del púlpito, no están sirviendo a Dios. Es verdad, no es verdad. Y creo que podemos servir, el Señor habla de la multiforme gracia de Él. Aleluya. Y hay una multiforme manera de servir a Dios. No solamente cuando todos nos ven, hoy quizá a través de este medio son muchas las personas que nos están viendo y que estamos sirviéndole al Señor. Y Dios está hablando a esa mujer que a lo mejor por mucho tiempo está solamente cambiando pañales o preparando, ¿verdad?, comidas para niños pequeños o llevando a la escuela, y parece que no hay tiempo, donde vos pensás que no estás preparando solamente, cuidando a hijos tuyos, estás cuidando a hijos que son de Dios. Amén. Aquellos que Dios nos puso en la mano, para que nosotros podamos cuidarlos y para que en nosotros ellos puedan ver el amor del Señor. Es muy importante eso, muy importante. Amén, pastora. Siempre pensamos que quizá hay personas que sobresalen en fe, ¿verdad?, en autoridad, en liderazgo,
y que esas son las mejores personas para pastorear a nuestros hijos. Y yo creo que los primeros pastores de nuestros hijos somos los papás. Aunque no tengas el título de pastor o de pastora, pero los papás son los sacerdotes de esa casa. Y los hijos son nuestra primera responsabilidad delante de Dios, antes que las propias ovejas, ¿no? del rebaño de Dios, ¿no es verdad? Claro que sí. Y aunque nosotros no veamos en el momento lo que querramos ver, porque he hablado con muchas siervas de Dios que atraviesan momentos de dificultad, donde ven que sus hijos no los ven firmes en el Señor, pero lo que has impartido sobre sus vidas, todo lo que has orado, no se pierde. Las oraciones de una mamá, de un papá, no se pierden. Esas oraciones están en el depósito de esos hijos. No hay enemigo que pueda robar. Ellos atravesarán quizás sus propios procesos en Dios. Deberán tener sus propias experiencias en Dios. Pero lo que hemos orado por ellos, esa oración yo sé que tiene cumplimiento. He hablado con hijas, con mujeres ya mayores, que me han dicho, pastora, usted me ve hoy sirviendo a Dios, pero tuve una época quizá de estar apartada, de estar en rebeldía, pero tenía una madre, tenía un padre, tenía alguien que oraba por mi vida, y todo lo que oraron por mi vida se ha cumplido. No es en vano. Si alguien nos está viendo y dice, no veo todavía lo que quisiera ver, el Señor te dice, sigue orando, sigue invirtiendo en lo que Dios te ha dado, porque la palabra de Dios dice que nosotros veremos el fruto de nuestras manos y se alegrará nuestro corazón. Amén. Pastora, usted va hablando y me van viniendo tantas cosas así para preguntarles diferentes a las que yo había pensado. Pero una de las cosas que le quería así, digamos, completar a lo que usted hablaba. Cuando yo era muy jovencita y mi esposo era el que estaba en el ministerio, él que tocaba, él que salía con las bandas a las iglesias a ministrar. Y yo me recuerdo que yo me tenía que quedar con los chicos. Y yo lloraba y muchas veces me enojaba porque yo quería estar con él, pero yo no entendía que era una fase, que a veces es un tiempo que la esposa tiene que entender, que la mujer tiene que entender que no podemos escapar de esas fases. Si los chicos son chicos, tenemos que estar con ellos. Y sentir eso que usted sentía, porque qué enseñanza, saber que su esposo está trabajando en la obra, está yendo a la obra, pero usted estaba feliz de que él estaba allá. Y usted podría decir, pero yo tengo una hija con problemas, se tiene que quedar conmigo, ¿por qué se va? Él tendría que venir del trabajo para casa. Y no, usted lo apoyó para que él fuera, se preparara para la obra que hoy, cuando sus hijos están grandes, pueden hacer juntos. Qué lindo, qué importante esto. Amén, entender el amén, tiempo de Dios. pastora. Eso fue la obra, solo la obra del Espíritu Santo en mi corazón, porque hasta que llegamos a ser siervos de Dios y fuimos preparados, Dios estaba también transformando nuestra vida. Dios estaba haciendo de él el hombre que hoy él es él. Estaba formando un corazón de adorador, un corazón de papá. Si hay algo que yo destaco, valoro en la vida de mi esposo, es que él no es solamente un pastor, él adopta a nuestros hijos espirituales de la iglesia como hijos propios. Tiene una paternidad espontánea que Dios le ha dado. Y sé que eso se formó en el corazón de él en esos primeros años. Cuando uno ve la necesidad, Nancy, hay mucha necesidad de padres, hay mucha necesidad de a quién le abro mi corazón sin ser juzgado, sin ser condenado, porque el hombre y la mujer de hoy, y en nuestros tiempos también, pasamos duras pruebas, pasamos dificultades, nos hemos sentido solos. Y qué importante tener a alguien que nos pueda escuchar, tener a alguien que nos pueda decir, voy a orar por vos, y realmente orar por nosotros, y que al día siguiente te pueda preguntar, ¿te sentís mejor?
hoy estás mejor. Porque muchas veces nos quedamos mirando y solamente viendo lo que se ve por fuera, pero cuando entramos para ver lo que hay adentro de ese corazón, podemos ver que a veces hay una carga del pasado, y podemos decir, bueno, quizá de niños, hay personas que han sido lastimadas, que han sido heridas realmente, y hay heridas en el área espiritual, Nancy. Hay personas que han sido tan decepcionadas por quienes a lo mejor debieron haberlos plantado en la fe y sostenido, y no lo hicieron, que muchas veces se quedan en el camino. Pero este es el tiempo, yo creo que llega el gran avivamiento, cuando regresarán al camino del Señor aquellos que se quedaron mirando, aquellos que se quedaron heridos al costado del camino. Pero este es el tiempo de esa gracia, donde el Señor nos dice, venid a mí para ser sanados, venid a mí para que la carga sea quitada. Y yo creo que aún en medio de este tiempo de dolor, en el que pastoras que conocemos que quizá han perdido su esposo, pero poder decirle, hay un esposo que no te va a dejar hasta que vos cumplas el propósito, alguien que te va a sostener, alguien que va a velar por tu causa, por tus hijos, por tu sostén económico, que esa es una parte también bien importante en este tiempo. Pero esa es nuestra confianza, Nancy. Y yo hoy puedo ver que sos vos la cara visible en las transmisiones, tu esposo lo veo muchas veces, pero quizá en este tiempo estás sirviéndole al Señor de una manera como no lo podías hacer cuando tus hijos eran pequeños, ¿verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, a veces uno se olvida, ¿no? De cuánto ha pasado. O a veces las personas dicen, ay, qué lindo, ¿no? Pero no saben la historia que uno trae, ¿no? En nuestra valija, ¿no? De la vida. De todas las cosas que uno vivió, enfrentó, superó en Dios. Porque si no fuera Dios, nosotros no seríamos nada, ¿no, pastora? Así es. Y nos gusta, creo que a las dos nos gustan las historias de las mujeres de la Biblia, que vemos cómo ellas no tenían lo que nosotras hoy tenemos, que es la palabra del Señor, ese manual al que podemos recurrir, sin embargo vivían por la fe, y vemos mujeres que cambiaron la historia, bueno, mujeres como Débora, pero también mujeres como Sara, que siguieron a su esposo, aunque no entendían lo que estaba haciendo. Es verdad. Que lo siguieron, yo me imagino el día que Abraham le dijo, Sara, juntá todo que nos vamos. Y nosotras como buenas mujeres, ¿y a dónde nos vamos? Ah, no sé, el Señor me dijo que simplemente lo siga. Y son esas mujeres en las que podemos ver que Dios cumplió la promesa. Amén. Y así Pastora, lo va a hacer cada una. Nosotras vamos hablando y usted va contando, hablando de su esposo, de la vida y que compartió su carga con él. Pero nosotros tenemos en nuestro público, en el medio de las personas que nos ven, algunas mujeres que me han comentado cuando se terminan los programas, me mandan sus mensajes y me dicen, ¿y qué de mí? Que yo estoy sola, que no tengo esposo y Dios me dijo que me iba a enviar. Y todavía estoy esperando el llamado. Otras, el esposo no es aquel siervo de Dios, no siente las ganas de servir, no tiene las ganas de hacerlo, quizás todavía no llegó el momento, y ellas se sienten que están solas luchando, que están ahí solitas, con una persona al lado, pero se sienten solas. ¿Qué les podrías decir? Algunas de ellas están ahí viéndonos y me gustaría que Dios te usara para darles una palabra a estas mujeres. Amén, amén, pastora. Siempre pienso que aunque tengo la bendición inmensa de tener a mi esposo al lado mío, pero hay áreas de nuestra vida que solamente puede cubrir el Señor. Con sus mejores quizá palabras, elogios, cuidados, con todo su amor,
no puede ese esposo o los hijos llenar los espacios vacíos que están dentro del corazón de una mujer. El corazón de una mujer es muy especial, guarda tantas cosas, somos tan fuertes y somos tan frágiles a la vez. Pero el Señor es el único capaz de entenderte, de comprenderte, de acompañarte, de suplir esos momentos de soledad. Allí en la palabra del Señor, en Isaías 54, el Señor le habla a esa mujer sola, a esa mujer que le dice, estás fatigada, estás cansada, pero yo mismo, dice el Señor, yo mismo seré tu esposo, yo mismo te quiero abrazar, yo mismo quiero consolarte. Y él comienza a hablarle a esa mujer diciéndole, te voy a adornar. Y comienza a hablar de piedras preciosas, comienza a hablar que esa mujer será cubierta del amor de Dios, ese amor que llena, ese amor que sostiene, ese amor que suple. Y yo he visto a lo largo de este caminar tantas mujeres que han sido despreciadas quizá por ese varón que tenía que acompañarlas, que tenía que cuidarlas, pero cuando se encontraron con el amor del Señor, el amor del Señor suple toda falta. Es ese amor del Señor, es ese enamorado eterno, que cuando vamos al libro de Cantar de los Cantares, que me apasiona, podemos encontrar que el Señor le habla a su amada, le habla a su paloma, diciéndole, eres única. Eres única. Ella se veía imperfecta, ella se veía impura, ella siempre algo le faltaba a esta mujer que lo perseguía, decía, busqué a mi amado y no lo hallé. Estoy buscándole, ¿alguien puede decirme dónde está mi amado? Y le preguntan esas doncellas, ¿y cómo es tu amado? Y ella empieza a describir, ¿recuerdas, Nancy? Mi amado es blanco, rubio, es destacado entre 10.000, lo describe de la cabeza a la planta de los pies, dice su paladar es dulce, habla tanta cosa linda que las doncellas dicen, vamos a buscar a tu amado contigo. Vamos y te vamos a ayudar. Ellas querían encontrar, después de la descripción de esta mujer, cuando una mujer encuentra en el Señor a ese amado, va a atraer la atención de otras mujeres que se encuentran sin rumbo, de otras mujeres, Pastora Nancy, que en este tiempo lo más importante es su imagen, lo más importante es cuánto se han preparado en la vida, lo más importante es cuán socialmente son conocidas, pero cuando se encuentran con el amado, Él es el único que te hace valiosa en Él. Él es el que te habla de un amor que no se termina, de un amor que continúa, de un amor que tiene preparado para tu vida lo mejor. Y los planes de Dios siempre son perfectos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo animo a que esa esposa, esa mujer, que su compañero, su esposo todavía lo ve que está ahí, que no sigue fervientemente al Señor, no deje de orar. No deje de pedirle al Señor, decirle, Señor, yo quiero un esposo cariñoso, yo quiero un esposo atento, transforma el corazón de mi esposo, porque el Señor escucha la oración de una mujer. Esa mujer que todavía está sola y que está esperando, quizá que llegue ese amado, no deje de pedírselo al Señor, porque los planes de Dios no tienen límite de tiempo ni fecha de vencimiento. Amén. Él puede llegar a tu vida, Él puede llegar, no importa en qué edad estás, Él puede llegar. Esa mujer que no puede con su soledad, Dios sabe que ella necesita una compañía, Dios va a proveerle de ese compañero, pero no permita que la desilusión, que la depresión llegue a tu vida. No te encierres, tienes que salir adelante. Aunque tengas poca fuerza, dice el Señor allí en el libro de Apocalipsis, yo conozco tus obras, yo conozco que no vas a estancarte, dice el Señor, yo abro puertas,
Yo tengo una puerta abierta, Nancy, aún para tu vida en este tiempo, donde muchas puertas se han cerrado, donde en años pasados puertas se te cerraron, pastora. El Señor me muestra que hay una puerta que se abre. Hay una puerta inesperada, Nancy, sobre tu vida que se abre. Una puerta que has anhelado que se abriera, aún en los tiempos de tu juventud, aún en los tiempos de tu primera adultez. Pero dice el Señor, viene un de repente y esa puerta se abrirá. Aleluya. Lo recibo. Bendito el Gracias. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se abren Es hermoso puertas. escuchar y sentir la voz de Dios, ¿no? Escuchar, uno hace el programa siempre esperando transmitir para los otros y Dios de repente dice, bueno, hoy voy a hablar con vos. Hoy voy a hablar con vos. Pensás siempre en nosotros, hoy el Señor habla en mi corazón. Gloria a Dios. Y usted está hablando del punto de la mujer. Y sería lo mismo para esos hombres que están ahí también, escuchándola en este momento, esos hombres que están en la obra trabajando solos. Amén, amén, pastora. Siempre el Señor es fortaleza para esos varones de Dios. Y recuerden que el Señor, si tiene su esposa, Dios le ha dado una ayuda. No deseche la ayuda que Dios le dio. Yo siempre le digo a mi esposo, bueno, si el Señor a los varones les creó una ayuda es porque sabe que la necesitan. Utilicen la ayuda que Dios le dio, porque somos creadas, hablábamos un poquito de eso, Nancy, recuerda que fuimos creadas naturalmente para hacer ayuda, somos ayudadoras. Sí. A veces ocurre que hay varones que no reciben esa ayuda, porque quizá piensan, no, bueno, es que yo soy el hombre y yo tengo que salir adelante, pero reciban esa ayuda. Esa esposa que Dios les dio, muchas veces está necesitando un abrazo, está necesitando sentirse que aunque no esté quizá a la par, haciendo la misma tarea que está haciendo ese siervo de Dios, pero ella puede estar clamando, ella puede estar orando, ella puede estar sosteniéndolo espiritualmente. ¿Quién orará con más amor por un esposo que su propia esposa? Es algo que Dios lo colocó, fuimos creados para ser complemento uno del otro. Nos necesitamos, realmente nos necesitamos. Así que bueno, valore que tiene esa esposa, bueno, valórela, honrela, y permita que sea su compañera, y si está solo y necesita esa compañera, pídale al Señor. Pídale al Señor. El Señor dice que el que haya esposa, haya el bien. Así que también oramos para que si alguien está necesitando una buena compañera, eso sí, una buena compañera. Amén. Nadie se puede equivocar en esto. Alguien que tenga un corazón para Dios. En el apuro de dejar de estar solos, hay personas que se unen en yugo desigual, Nancy. Y eso y muchos trae creen dolor. que no, yo me voy a casar y se va a convertir. Y no es así. Puede ocurrir y puede no ocurrir. Pero mientras tanto, cuánta decepción, cuánta quizá estar forzando situaciones, no poder compartir lo que estamos sintiendo en Dios, ¿verdad? No poder encontrar en el otro que el otro está orando por mí cuando yo lo necesito. Eso es algo que yo creo que es indispensable, realmente, antes de casarse, que los dos estén en un mismo espíritu, amando al Señor. Y no que lo hago por complacerte, sino que cada uno pueda estar seguro que tienen al Señor en el corazón, son verdaderos hijos de Dios, que siempre te van a animar para seguir adelante en el camino del Señor. Es para valientes, no es fácil, pero Dios y es muy importante, es el que nos fortalece. Es muy importante que... No, puede concluir, pastora. ¿Usted estaba hablando? Que esto es
que es algo que no lo podemos, no podemos decir, bueno, ocurrirá en el momento de Dios. No, Dios nos da la capacidad para orar, y para orar con sabiduría, y para pedirle las señales a Dios que yo le tengo que pedir, y para no equivocarme en esto. Siempre con mi esposo decimos que luego de recibir, de tomar la decisión de recibir a Jesús en el corazón, la segunda decisión más importante en la vida es la persona con quien me voy a casar, porque voy a compartir toda la vida con esa persona. Ahora, si yo ya me caso pensando que si no llega a funcionar, entonces me voy a separar, bueno, es muy probable que eso suceda. Yo tengo que casarme sabiendo que es para toda la vida. Amén. Pastora, pensando en sus hijas, usted tiene una hija que nació con problemas, la cual requirió más cuidado, más amor, más atención, más paciencia. ¿Y cómo fue dividirse con la otra hija que nació normal, que responde bien? Y tal vez a veces nosotros nos equivocamos y hacemos diferencias. Yo conozco muchos matrimonios que tienen problemas con sus hijos por la diferencia que crearon entre los hijos. No, porque ella necesita, porque está enfermita, y ahí nosotros vamos enfermando emocionalmente a aquel que es sano. Denos un consejo sobre esta parte. ¿Cómo fue su experiencia? Es verdad. Es muy linda tu pregunta. Y yo quiero decirte que, claro, cuando llegó Erika, Carla todavía era muy chiquita. Yo quedé embarazada creo que a los 4 meses de haber nacido Carla, yo quedé embarazada de Erika. No lo supe hasta creo que casi los 5 meses avanzados, porque realmente estábamos tan envueltos en la situación que cuando yo ya me quiero dar cuenta, ya me faltaba bastante poco tiempo. Y bueno, de verdad que fue la noticia, fue una noticia tremenda, porque ahí yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? No sabía qué podía suceder. Pero yo quiero decirte que fue la llegada de Erika, fue tan revolucionaria a nuestra vida, que nunca pude decir que Carla tuvo más cuidado, porque al contrario, Erika fue una revolución de tal manera que Dios hace las cosas tan excelentemente que Erika fue motivadora para Carla, porque como eran tan seguiditas, prácticamente se llevan 1 año y 1 mes. Entonces, claro, entonces no había cómo explicarle que tenía que tratarla con más delicadeza. Así que ellas jugaban de manera muy natural y crecieron de manera muy natural, y realmente tanto Erika como Héctor me han dado más trabajo que Carlita. Y han sido de mucha alegría para nuestro corazón, y de verdad que Dios ha hecho cosas tan preciosas, porque si hay algo que nos ayudó, Nancy, es en los momentos de tristeza o de estar angustiados por la situación, es que siempre el Señor nos hizo reír, el Señor nos hacía reír con las pequeñas usted es muy risueña, cosas. usted es muy alegre, usted transmite esa alegría, pastora. Es increíble. Sí, pero ellos con sus pequeñas travesuras, con sus ocurrencias, y Carla es muy especial, es realmente, bueno, todos decimos que es el ángel que Dios nos puso en la casa, y es para la iglesia también. Carlita es muy especial, y todos vemos, ella es muy graciosa, es muy risueña, es una niña eterna, así que llena nuestro corazón de alegría. Eso es tan bueno poder contarlo, Nancy. Cuando algo viene de Dios, cuando es Dios el que interviene, yo no puedo decir que ha sido para mi vida una carga. Mentiría. Es trabajo, muchas veces ha sido un trabajo extra, pero Dios me ha rodeado de personas que me han acompañado, que me han ayudado, sobre todas las cosas, mi familia,
pero también luego pude conocer personas hermosas, aún en nuestra iglesia, con las que yo sé que puedo contar en momentos especiales. Dios nos ha regalado amigos, amigos de verdad, con los que podemos compartir estos momentos. Dios es bueno, Dios no se le escapan esos detalles, y en medio del dolor, porque de verdad que hemos llorado muchas veces, pero con mi esposo decimos que nos han hecho llorar otras situaciones, quizá en la iglesia, cosas que pueden suceder en la vida, o luego otros problemas en la salud, pero no aquello que yo sé que vino a nuestra vida para que nosotros abriéramos nuestro corazón al Señor. Él es el que quita esas cargas, y podemos decir que Él es el que cambia la tristeza en alegría. Ese es el Señor, ese es nuestro Usted Dios. me contaba porque también está hablando, creo, Héctor es su hijo, ¿verdad? Sí, también tenemos a Héctor. Bueno, Héctor es el mayor, Héctor está ahí al lado de nosotros, está ahí firme, es la cara visible al lado de su papá, es el que lleva adelante. Bueno, comenzó con la música, pero hoy es un maestro, predicador. ¿Qué es lo que no hace? Sí, le gustan mucho las personas mayores, y ahí donde hay una necesidad, ahí está Él, y yo doy gracias al Señor por esta familia hermosa que Dios me regaló, porque juntos somos felices estando juntos. Pero bueno, sé que pronto cada uno de ellos tendrá que formar su nido, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaremos nosotros. Ya llega ese tiempo. ¿Verdad? Sí, amor, amamos todo lo que Dios nos da, y no tenemos palabras para describir. Aún dentro de la iglesia Dios nos ha dado hijos que amamos, y vemos familias transformadas, y muchos realmente nos toman como sus papás espirituales, y eso nos bendice mucho, nos bendice saber que podemos ser de consejo, que podemos tener una palabra de guía, que podemos hablar de las cosas simples de la vida, Nancy. Muchas veces la gente complica, las cosas del Señor son sencillas. El Señor Jesús hablaba con un lenguaje muy simple, que podían entenderlo los grandes sabios de la época, pero también sus palabras eran entendidas por el simple, eran entendidas por un niño, eran entendidas por un anciano, por los pescadores, gente de trabajo, gente sin estudio, pero podía entender el lenguaje del Señor. Creo que muchos se ha a veces hecho todo de una manera tan difícil de comprender, ¿verdad? Hemos llevado quizá el Evangelio a un lugar donde la gente cree que no entiende, y tiene que ser al revés, tiene que ser entendible, tiene que verse, tiene que palparse. La gente tiene que querer decir, yo quiero tener lo que tiene ese hijo de Dios, esa mujer de Dios, yo quiero vivir de esa manera. Amén. Graciela, volcando un poquito ahora para la parte de misiones. Me contaste que tuviste una experiencia, me gustaría así que des una pincelada sobre esto, porque a veces nosotros nos hacemos un proyecto, creemos que Dios nos habló y es esto y estoy segura, y de repente cambia todo, como te pasó cuando pensabas que ibas a Estados Unidos, y Dios cambió tus planes. Contanos un poquito que esto nos puede suceder, ¿cómo lo superaron? Bueno, nosotros en determinado momento en el ministerio, mi esposo siempre tuvo un amor muy grande por Estados Unidos, y puertas se abrieron en ese lugar. Y la posibilidad de servir al Señor era una posibilidad grande. Había ministerios que estaban esperándonos, había prácticamente preparado ya el lugar donde íbamos a ir a vivir,
la iglesia que íbamos a pastorear, así que estábamos enfocados ministerialmente en que eso iba a suceder, pero oramos al Señor, queríamos hacer la voluntad de Dios, realmente queríamos que Dios fuera el que nos guiara, y siempre le pedimos al Señor no hacer nada, no ir a ningún lugar si Él no viene con nosotros. Amén. Esa misma oración de Moisés, amén. Señor, si no vas a venir, no nos saques, no nos saques de aquí. Así que estábamos orando, y en nuestros planes parecía realmente algo muy lindo, de no tener quizá aquí muchas cosas, allí parecía que se abría todo, que íbamos a tener todo lo que una familia puede querer tener, tanto en lo personal como en lo ministerial. Pero el Señor tenía otros planes, así que las puertas de ese lugar comenzaron a cerrarse. No tuvimos demasiada explicación de por qué, pero sí sabíamos que lo que ya se había determinado para viajar en una fecha, ya eso se fue postergando y postergando. Y por otro lado, en la ciudad de Lanús, donde nosotros estamos, había hermanos que habían quedado sin pastoreo, y que estaban hablando de que necesitaban ser pastoreados. Pero bueno, nosotros decíamos, no es el llamado nuestro en este tiempo. Sin embargo, escuchábamos, y bueno, comenzamos a hacer las reuniones en la casa de una hermana, de la hermana Delmira, y había algunos pocos matrimonios que estaban allí, y bueno, estábamos haciendo las reuniones cuando nos dimos cuenta que realmente esa puerta Dios mismo la había cerrado, que no era el tiempo ni la voluntad del Señor, y que sí el Señor abría las puertas de la ciudad de Lanús, que era donde nosotros estábamos, donde por distintos motivos nosotros pensamos que no éramos las personas indicadas para estar en ese tiempo, pero sí la puerta ahí se abrió, y al poco tiempo encontramos el lugar donde hoy sigue funcionando. Las puertas de Refugio de Dios se abrieron, nunca se cerraron, y entendimos que Dios nos quería en ese lugar. Inmediatamente, bueno, cuando uno hace la voluntad del Señor, empezamos a amar lo que estábamos haciendo, la gente que venía, y ya no pensamos más en irnos a ningún lado, porque entendimos que la voluntad del Señor era quedarnos. Después de muchos años, sí regresó mi esposo varias veces a predicar, por el Ministerio de Mujeres del Reino. Yo he podido también viajar y conocer, y doy gracias a Dios por esa nación tan linda, de la cual han salido tantos misioneros a tantos lugares, pero no era nuestro tiempo ni nuestro lugar. El lugar de Dios era aquí donde Él nos plantó, porque pudimos ver que donde Él nos plantó, pudimos ver los frutos. Y hoy son muchas familias que están siendo bendecidas, que son columnas de la iglesia, que aman su iglesia, y nosotros amamos mucho nuestra iglesia. Por eso entendemos que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y a veces no entendemos en el momento de que uno está atravesando, ¿verdad?, esa tormenta, porque es como, ¿cómo nos van a cambiar los planes? Si estaban firmes, si era algo bueno, si ya nos habíamos hecho la idea, pero cuando Dios cierra una puerta, Él mismo es el que abre otra puerta mejor. Y hay hombres que quizás cierran puertas, pero las puertas que Dios abre son las que permanecen abiertas, y las que Él cierra son realmente las que se cierran. Por eso damos gracias a Dios. Hoy entendemos que haber hecho la voluntad de Dios es lo que nos llevó a ser bendecidos por Él. Y los planes de Dios siempre serán mejores. Hay una hermana de aquí de Brasil, a María Conceição. María Concepción dice, do homem é a preparação do coração, mas o Señor es a respuesta. O sea que nuestros deseos del corazón son unos, pero la respuesta es de Dios, dice ella. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Así es. Amén. Qué bueno sí. que hay gente de Brasil ahí entendiéndote perfectamente, Graciela. Y también, bueno, una de las bendiciones
en lo que es ministerial, tan lindas que he tenido, es que he podido acompañar al pastor Carlos cuando él ungió a su esposa como pastora. Ellos, su asociación, dentro de su asociación, la mujer no estaba funcionando en el rol de pastora. Creo que está misionaria, ¿verdad? Obreros, diaconisa. Y el pastor me decía, mi esposa hace la misma tarea que hago yo, y aún más. Mi esposa predica mejor que yo, él me decía, mi esposa enseña, mi esposa trabaja para el Señor el día entero. ¿Por qué mi esposa no puedo yo nombrarla pastora? Y él es el pastor presidente. Y entonces me dice, pastora Graciela, ¿usted me acompañaría para ungir a mi esposa? Yo dije, claro, pastor, claro que sí. No, en ese tiempo yo no comprendía muy poco de portugués, muy poquito, y fui sola en esa oportunidad porque mi esposo no podía acompañarme, y fue una de las experiencias más hermosas en lo ministerial que yo he tenido, poder darle, porque ella fue sorprendida en ese día. La iglesia fue sorprendida. No sabía. Ese día ya estaba preparado que iba a haber ungimiento de obreros. Y el pastor comienza a ungir a los nuevos obreros, diáconos, parejas de diáconos, misioneros, unge a todos. Y al final de todo, él dice, y en este día hoy va a ser ungida mi esposa como la pastora de la iglesia. Y fue una explosión de alegría de toda la iglesia. Y él colocó un anillo muy hermoso en su mano, la sorprendió, bueno, fue algo precioso, pastora. Y hoy es una mujer de Dios, una pastora que predica, que la invitan de todos lados a predicar, esas cosas que Dios hace. Cuando un hombre también se deja hablar, y, ¿verdad? Porque había que romper una estructura. Había que romper una estructura, y fue sensible a la voz de Dios para decir, si esto a Dios le agrada, yo lo quiero hacer. Así que cuántas cosas, pastora, que uno ¿Y cómo es importante la imaginar. unción? Amén. Y es importante la unción porque hay ese rompimiento que viene del cielo para darle la autoridad para ejercer el ministerio. Y a veces la persona está retenida porque no es liberado sobre ella ese ungimiento, ¿no? Así es, realmente. La unción de Dios es la que rompe yugos. La unción de Dios, pastora, es la que en medio de dificultades, y algunas dificultades bien serias, bien difíciles de atravesar, fue la unción de Dios la que nos ha sostenido. Esa unción de Dios ha permanecido y nos ha sostenido para atravesar quizá momentos ministeriales complicados, o en la salud también, pero la unción de Dios es la que cambia las cosas. Amén. ¿Qué testimonio así de algo que haya vivido sobrenatural en todos esos años, en tantas cosas que haya pasado, que usted nos pudiera contar para encerrar esta charla? Me quedaría horas con usted porque tiene tantas cosas para contar. Hay tantas cosas lindas, tantas cosas. Bueno, nosotros hemos visto muchos milagros en el área económica, pastora. Realmente en el área económica hemos sido sorprendidos en la iglesia cuando nosotros tomamos el desafío de abrir ese lugar. Nosotros éramos un puñado de hermanos nada más que nos reuníamos en esa casa, y cuando vamos a ver el lugar era un lugar muy amplio, sobre una avenida, un lugar muy lindo, un lugar que estaba recién pintado, y un lugar que cuando fuimos a hablar nos pedían determinado dinero, por supuesto que no lo teníamos, nos pedían varias garantías que tampoco teníamos, y me acuerdo que mi esposo, mientras estábamos allí mirando y diciendo, aquí podemos poner esto, y todo por la fe, porque no teníamos para poner absolutamente nada,
mi esposo fue al baño de ese lugar y oró, y dijo, Señor, si este es el lugar, si este es el lugar donde quieres que plantemos tu casa, nos van a dar las facilidades, nos van a aceptar lo que nosotros vamos a proponer, que es muy diferente a lo que nos piden. Y cuando salimos de allí, él dijo, bueno, estos son los valores, nosotros esto es lo que les proponemos, que era ya con mucho esfuerzo poder pagar lo que nosotros proponíamos, que era menos, que era la mitad de lo que nosotros deberíamos pagar. Y entonces nos dieron unos días para que ellos lo iban a hablar con los dueños, y cuando los dueños nos dijeron que sí, nosotros supimos que era Dios mismo abriendo las puertas de ese lugar. Y Dios nos dio absolutamente todas las cosas que necesitamos, no teniendo nada, pastores. Cuando decimos nada, no tenemos nada. Lo que eran las oficinas, yo me acuerdo que fui, las cosas más lindas que tenía en mi casa, las saqué de mi casa para llevarlas a la oficina. Y así todos los hermanos ayudaron para colocar de lo que había, y el lugar se fue transformando día tras día, y hoy es un lugar que tiene los mejores equipos, es un lugar que en tantos años, pastora, jamás nos ha faltado para pagar nada. Dios ha abierto puertas de bendición, de una manera extraordinaria, realmente. Dios nos bendijo. Dios nos bendijo. Y podemos ver, hermanos, que cuando llegaron no tenían nada, ni siquiera tenían quizá para pagar su pasaje en ómnibus para venir a la iglesia. Hoy tienen sus autos, pastora. Hoy llegan con sus autos. Hoy muchos han terminado sus estudios secundarios, porque los hemos impulsado con la ayuda del Señor para que se preparen, para que puedan crecer. Y muchos de sus hijos ya tienen terminados sus estudios universitarios. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Habrá algo imposible para Él? Nada. Para Él nada es imposible. Es solo creer, ¿no, pastora? Solo creer, solo creer. Hemos podido, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos podido visitar varios países, y cuando nosotros con mi esposo pensamos esto, por muchos años de nuestra vida económicamente realmente hubo muchas dificultades, pero Dios nos bendijo. No podemos decir que fue de otra manera, fue la bendición de Dios. Así que agradecida al Señor por todo. Y es un privilegio, pastora, poder conocerte. Ay, gracias. Gracias, Graciela. Dios preparó, porque fue tan así, por un motivo, ni se concluyó aquel motivo, pero nuestra unión siguió, ¿no? Fue algo especial de Dios. Yo también soy muy grata a Dios por conocerte, muy grata. Amén, pastora. Ya vamos a estar juntas, o en Brasil o en Argentina. Amén. Pero juntas vamos a estar. Pastora, justo hay una chica, una hermana que dice, es Yanira, no sé de dónde nos habla, dice, qué bendición poder conocer a la pastora Graciela y darme la oportunidad de escuchar su testimonio. Es una bendición, Dios es fiel. Gloria a Dios, Dios pastora. te bendiga. Dios te bendiga, Yanira, Dios la bendiga. ¿Es conocida Yanira, tuya? ¿sabe, pastora? Creo yo, que Yanira es una hermana de Guatemala. Creo, no lo estoy viendo yo, no tengo posibilidad Yanira, de ver. sos de Guatemala. Ahí está. Y Priscila, que es brasilera, pero está en España, estuvo a 2 programas atrás, o un programa atrás, ¿no? Priscila también estuvo siendo entrevistada, y ella hoy está en España y dice, qué tiempo bendecido, testimonio que nos fortalece aún más en el Señor, aleluya. Dios te bendiga, Priscila, de allá de España, de Zaragoza creo que está. Priscila, Dios te bendiga, qué linda, qué bella Priscila. Aquí me dice mi hijo que sí, que Yanira es de Guatemala.
Dios te bendiga. Entonces hay Guatemala junto, uniéndose más un país a nuestro programa Conociéndonos. Gloria a Dios por esta bendición que viene a través tuyo, pastora. La pastora Graciela es pastora, es líder del Ministerio Mujeres del Reino, un ministerio muy bendecido, que la líder es de Estados Unidos, y yo sé que Dios te puso así, al comando de tantas mujeres, ¿no? Y veo que también te usa con varios hombres, siervos de Dios, jóvenes. Es tan hermoso ser usada en todas las áreas, pero tu fuerte, lógico que son las mujeres. Vemos que Dios te dio por tu experiencia, porque yo me quedé pensando cuando hablé con la pastora Graciela, nunca me iba a imaginar, porque ella tiene tanto trabajo, es tan desenvolvida, tan alegre, tan preciosa en Dios, y uno siempre piensa que esas mujeres están así, que tienen una vida sin ningún problema. Y cuando ella me cuenta del hijo con dificultad, que tiene una hija que no es 100% normal como otras personas, dije, Dios mío, qué hermosura conocer a alguien y no que te venga llorando, sí, pero pastora, usted no sabe. Hay gente tan para abajo, tan desanimado, con problemitas tan chiquitos, que viéndola a usted, así para mí fue una enseñanza que yo tengo que guardar en mi corazón, y hoy les invito a ustedes que están escuchándola, que no hay dificultad que no podamos enfrentar y sobrepasar y sobrellevar y vivir el milagro de Dios en todas las cosas, ¿verdad, pastora? Ya no es así. Amén. Claro que sí, claro que sí. Y es el Señor. No, no podemos buscar en otra cosa, no podemos buscar. Mucha gente se aferra a un ser querido, pero el ser querido con todo su amor no puede hacer lo que vos necesitas que sea hecho aquí en el corazón. Solo Dios puede darte esa paz, solo Dios puede darte fortaleza para enfrentar momentos en la vida que no son gratos. Solo Dios puede darte alegría en medio quizá de una gran tormenta, porque no todos los días son fáciles, pero con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, Él tiene el poder de cambiar y de transformar. Y lo he podido ver no solo en mi vida, sino lo he podido ver en tantas personas que quizás llegaron a la casa del Señor, a los pies del Señor, con una carga tan pesada. Pero cuando le entregamos realmente esa carga al Señor, Él cambia nuestra vida, Él nos transforma. La vida con el Señor tiene que ser fácil porque Él dijo, mi carga es liviana, mi yugo es fácil, y que podamos ir a Él, todos los que estamos cansados, porque cada día Él está esperando que uno pueda rendirle a Él. ¿Cuánta gente dice, no, ya me acostumbré a mi carga? A mí me ha pasado en otras áreas quizás de la vida, decir, este problema lo cargo, lo llevo, ya parece que nos hacemos amigos del problema, pero el Espíritu Santo nos mueve, nos inquieta para... Sí, es como que es mi compañero, ya conozco, ya sé, pero cuando digo, Señor, no quiero esto para mí, no quiero esto para mí, y se lo entregamos a los pies del Señor, permitimos que realmente le permitimos a Él que sea Dios. Entonces es cuando vemos que Él puede cambiar la historia a nuestro favor. Desde el comienzo hasta estos días pasaron muchísimas cosas en nuestra vida, en medio de toda esta situación, aun cuando todavía los chicos eran pequeños, mi esposo siendo joven, teniendo nada más que 25 años, él se enfermó de gravedad. Ya conocíamos al Señor, ya servíamos al Señor, pero en ese momento prácticamente llegó un punto en el que no había soluciones. Él se había enfermado de los pulmones, él tenía un empiema pleural, un virus desconocido en ese momento en el país, y los médicos no daban muchas esperanzas. La operación era una operación difícil, complicada, corazón abierto, pero ahí estábamos clamando, creyéndole a Dios por un milagro. Y él, después de estar prácticamente casi un mes en terapia intensiva,
él a los pocos días que sale de esa terapia intensiva, a causa de una intervención de Dios, porque fue Dios el que se manifestó en esa terapia intensiva, a los pocos días él estaba en nuestra casa y nunca más por años no se enfermó, nunca más de esa dolencia, nunca más el Señor lo sanó. Había un pulmón que había quedado con una dificultad que se veía en todas las placas, pero llegó un momento que se hizo por un trámite que él tenía que hacer. Y él siempre explicaba, miren que va a salir una cicatriz porque yo pasé por esto, por esto. Y ese día salieron y le dijeron, dígame dónde está la cicatriz, porque lo hicimos 2 veces y aquí no hay nada. Sus pulmones están perfectos, ambos. Y ahí pudimos ver la gloria de Dios una vez más. Gloria a Dios, son muchos aleluya. los testimonios, pero siempre, siempre lo que Él ha hecho en nuestra vida ha sido lo mejor. Aún cuando a veces nos ha dicho no, ese no de Dios ha sido lo mejor para nosotros. Qué importante, qué hermoso es poder entender eso, porque siempre queremos el sí, hacer, quiero, dame. Yo justo el otro día hablé sobre eso en una de las oraciones que hago los martes y jueves, que nuestro vocabulario siempre es dominado. Señor, dame, haceme, provéeme. Y cuando el Señor dice no, es difícil aceptarlo, pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que ese no fue la llave de la bendición que esperábamos. Que si hubiera sido un sí, no hubiera sido tan eficiente como ese no. Y es muy importante aprenderlo, es difícil. Nadie quiere el no. Desde chiquititos queremos sí, 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 sí. Y cuando le decimos al nene no, el nene se tira, patalea, te quiere pegar, te quiere arañar, porque es quiere. Verdad. Y a veces somos como los chicos espiritualmente. Cuando Dios dice no, ya no queremos más ir a la iglesia, ya dejamos de orar, nos queremos hacer los enojados, a ver si Dios con nuestro enojo se compadece. Y Él dice, Él dice, no es así. Y Él nos va enseñando como a niños, ¿verdad? Es tan hermoso caminar con Dios y aprender esas cosas y observar que lo que vivimos desde chico, a veces espiritualmente, nosotros lo vamos viviendo también en lo espiritual, vamos creciendo, nos tornamos adultos y nos tornamos personas más seguras cuando vamos teniendo experiencias con el Espíritu Santo y con la presencia de Dios. Amén. Amén. Amén, Pastora, gracias por este momento tremendo. Patricia también puso, Patricia es mi cuñada de Argentina, puso hermoso testimonio, el amor del Señor, maravilloso. Es que a veces no me da el reflejo de la luz y no puedo leer bien lo que dice. Es maravilloso, bendiciones. También el pastor de Guayaquil nos mandó, de Ecuador, te mando un abrazo, bendiciones, pastora. Zulema, mi sobrina también, dice, Dios las bendiga. Bueno, después usted va a leer tranquilita ahí Romina. Romina es una chica que está aprendiendo en Dios, que la estamos discipulando a la distancia, que está en Buenos Aires. Le voy a indicar su iglesia para que vaya, ya que no tiene iglesia donde ir. Que venga a visitarnos un día. Entonces, Romina, es una familia muy bendecida. Y están precisando de unos pastores amorosos como ustedes. Ay, y bueno, pastora, yo quería invitarlos a los que nos ven, que compartan este video y que este programa, conociéndonos, que lo compartan con otros y que se inscriban en mi canal. Necesito que se inscriban en mi canal para que nuestra transmisión sea hecha por YouTube. Entonces, mi canal es PRA. Dan un espacio, Nancy con mayúscula y Duré con mayúscula. Ahí se inscriben en mi canal, van a ver todos los programas que tenemos, orando juntos, atardecer juntos, que con mi esposo, que cantamos, oramos, leemos la Biblia, y conociéndonos, que es nuestro carro jefe, ¿no? Nuestro programa principal, y nos ha bendecido con tantas personas hermosas como vos, pastora. Quisiera que encerráramos con una oración, y te la dejo a vos, porque sé que Dios te usa poderosamente, y agradecerte infinitamente, porque sé que este programa traerá grandes testimonios de bendición y liberación para las vidas.
Gracias, pastora. Hay una palabra, hay una frase que el Señor nos dio cuando nosotros comenzamos de nuevo, fue realmente depender 100% del Señor, cuando empezamos de nuevo la iglesia, cuando comienzan los inicios de Refugio de Dios, porque nos habían pasado muchas cosas que posiblemente aún ese no viaje y tantas cosas que nos habían pasado, como a muchos que nos están mirando en esta hora, cosas que te pasan para que vos dejes todo, para que vos digas, realmente no voy a seguir adelante, realmente quizá este llamado no es para mí, o no soy la persona indicada, o Dios debe tener mejores personas para hacer esta tarea. Pero la palabra del Señor dice que el llamamiento de Él es un llamamiento santo y sin reproche. Yo no puedo decir que hay otro que puede hacer yo cuando cada uno ha sido llamado por el Señor. Lo que estás haciendo tú, Nancy, yo no puedo hacerlo. Cada uno tiene un llamado de parte del Señor. Pero en ese momento de realmente de no ver para dónde teníamos que ir, oramos al Señor, Dios nos habló, Dios nos dio todas las indicaciones para que la iglesia se iniciara. Y nos dio una frase. La frase dice, es posible empezar de nuevo. Gloria Si a hay Dios. si hay alguien del otro lado que ha bajado los brazos, si hay alguien que ha dicho, Señor, yo te fallé, no puedo continuar, si hay alguien que le ha dicho al Señor, no tengo aptitudes para servirte, si hay alguien que se apartó del camino porque fue lastimado, porque tuvo quizá una mala experiencia en el Señor quiere hablar a tu corazón y decirte, es posible empezar de nuevo. Si te tomás de la mano del Señor, si le decís, Señor, haz tu voluntad en mi vida, si le decís, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras de mí, vas a ver cómo Dios cambia esa noche oscura en una mañana nueva, en una mañana de gozo y en una mañana de alegría, en una mañana donde uno puede mirar hacia adelante y puede decir, la noche se terminó, ahora es un nuevo día. Y el Señor te dice, no mires hacia atrás, no sé todo lo que te han dicho, lo que te han hecho, cuánto te han lastimado, pero Dios te dice en este momento, vuelve a mí, mis brazos se abren, te dice el Señor. Él no está esperándote para condenarte, para decirte todo lo malo que hiciste porque vos lo sabés. Dios te está esperando para cambiar tu historia. Dios te está esperando para darte una nueva oportunidad. Eres Dios de nuevas oportunidades. Él te abraza en esta hora y te dice, hijo querido, quiero bendecirte. Es mi deseo bendecirte. Si hay una mujer del otro lado y el Espíritu Santo me muestra que hay una mujer que se ha sentido sola, que se ha sentido que ya todas las puertas se le cerraron, el Señor te dice, hay una única puerta que se abrirá, y es la puerta de mi bendición. Él quiere que atravieses ese umbral, que no te quedes mirando cómo otros pasan adelante, que vos puedas decir, Señor, yo también camino en fe, yo también voy a seguirte, Señor, me voy a esforzar, te voy a rendir mi vida entera, Padre, para que hagas con ella lo que tú quieras hacer. Y en este momento hay alguien allí en Brasil, cuántas familias que están atravesando este momento difícil. Yo oro por tu vida para que la sangre preciosa del Cordero, para que la sangre de Jesús te cubra. Ahora mismo hay una persona con dificultades para respirar. Hay una persona que está infectada con el virus y está con temor de ir al hospital, está con temor porque siente que le falta el aire. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, yo te ruego que intervengas, Señor, y que esa persona comience a recibir aire. Ahora, Señor, abre esos bronquios. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea cancelada toda enfermedad. Ahora, Dios mío, esa persona comience a respirar
con libertad. Todo lo que estaba cerrando esos pulmones, lo que estaba cerrando el paso de aire, ahora se abre en el nombre de Jesús. Ese medicamento, te dice el Señor, comenzará a hacer efecto. Ahora una persona que estaba con fiebre por varios días, en el nombre de Jesús, de la misma manera que la suegra de Pedro, en el instante que el Señor oró por ella, la fiebre le dejó. Hay alguien que la fiebre lo está dejando ahora. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad. Una persona que está con un problema de tumores, con un problema allí de algo que está sobre su piel, de algo que el enemigo le dice que es cáncer, pero en el nombre de Jesús es cancelada toda palabra de todo decreto de muerte, todo decreto de enfermedad. Se paraliza ahora porque el Señor declara vida. El Señor te dice, vivirás para contar mis maravillas. Recibe ahora, recibe una impartición del Espíritu Santo. Esa joven que se siente deprimida, esa joven que no encuentra la salida a su problema, una situación en los sentimientos. El Señor te dice, yo tengo preparado algo bueno para ti. Deja de lado toda esa angustia, te dice el Señor, porque a partir de este día comenzarás a mirar con los ojos del Señor. Comenzarás a ver que la noche se terminó y que la luz de un nuevo día está alumbrando tu camino. Recibe ahora, recibe ahora. Esa persona que tiene una deuda que no la puede pagar de ninguna manera, lo he intentado y no hay manera de pagar esa deuda. El Señor te dice, yo estoy interviniendo ahora. Yo traigo una provisión de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús recibe una impartición del Espíritu Santo de Dios, porque Él mismo, dice el Señor, que es Él el que envía la provisión de una manera especial. Él va a usar una persona, alguien en este momento está pensando en ti y vendrá a tu casa con la provisión que estás esperando. Recíbelo ahora. Una persona que estaba con pensamientos de divorcio, una persona que dijo, mi matrimonio se termina en esta noche. El Señor te dice, yo estoy restaurando lo que el enemigo desunió, lo que el enemigo maldijo, dice el Señor, yo lo estoy bendiciendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe ahora ese hijo que se fue de la casa, ese hijo que se fue maldiciendo, ese hijo que te dijo que nunca volvería a tu casa. El Espíritu Santo está tocándolo ahora. El Espíritu Santo ahora mismo, así como hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo un día volvió en sí. El hijo pródigo dijo, tengo un bienestar en la casa de mi padre. Yo volveré a la casa de mi padre. Hay alguien en este momento que está sintiendo el deseo de volver, no solamente a la casa de ese padre en lo físico, en lo natural, sino hay alguien que tiene el deseo de volver a la casa del Padre eterno. Hay alguien que está regresando al camino del Señor. Hay alguien que está tomando esta frase y diciendo, si es posible empezar de nuevo, hoy comienzo de nuevo para servir a Dios, para agradar a Dios, para vivir una vida transformada en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Cada persona que hoy hay o aquellas que van a escuchar esta transmisión más adelante, Señor, sean bendecidas. Los cielos se abran y desciendan ángeles, ángeles que suben y que bajan, trayendo la presencia del Señor a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Con seguridad vamos a escuchar después los milagros y las personas que te fueron saludando, mi amor. Susana, hay otras personas que dejaron ahí su mensaje. Ay, los abrazo, les bendigo. Quien tomó pose, Dios hará. Yo tomé pose de lo mío. Y Dios va toma posesión, sí, claro, esa bendición. Yo siempre digo que hay una bendición que lleva nuestro nombre.
Nadie la puede tomar si tú no la tomas. Yo no puedo tomar esa bendición por ti, porque es tuya de parte de Dios. Recíbela en esta hora. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y que así la reciban cada una. Que el Señor bendiga a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, Gracias, iglesia, el ministerio con mujeres del reino, y en esas áreas que el Señor aún está trabajando, que Él pueda acelerar los tiempos. Amén. Y pueda completar todo lo que necesitas. Gracias por brindarme este tiempo, por abrir este espacio para nosotros, para que te conozcamos más, para recibir de Dios y para saber que Dios aún es real y actúa en la vida de cada uno de aquellos que abren su corazón. Te amamos, Pastora Graciela. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Recibe este abrazo, Nancy. También un cariño grande para tu familia. Que el Señor les bendiga. Y todo lo que Él dijo que haría, Dios lo hará. Amén. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Amén. La pastora Nancy Duré, Chao, programa bendiciones. Conociéndonos, los saludan con mucho amor desde Brasil. Gracias. Bendiciones.